Mi mano temblaba mientras sostenía la pluma, o al menos eso creían todos. Camila, mi nuera, lloraba frente al notario jurando que el Alzheimer me había consumido y que ella debía firmar por mí para proteger mi patrimonio. Mi hijo Mateo bajaba la cabeza, avergonzado, incapaz de mirarme. Creían que era una anciana indefensa a punto de perderlo todo. Grave error. En mi bolsillo no tenía un pañuelo, sino una grabadora encendida y un examen de toxicología que probaba mi envenenamiento. Dejé de temblar de golpe, la miré fijamente a los ojos y sonreí con frialdad. Dime, Camila, ¿ya terminaste tu actuación? Para entender por qué esa sonrisa fría se dibujó en mi rostro frente al notario, para comprender cómo llegué a tener esa grabadora en mi bolsillo, como si fuera mi única arma en una guerra silenciosa, tenemos que retroceder. No mucho, apenas 3 meses. 3 meses que se sintieron como 3 décadas. Todo comenzó de una manera tan sutil, tan imperceptible, que si me lo hubieran contado, jamás lo habría creído. Yo, Teresa, la mujer que levantó un imperio de cerámica talavera con sus propias manos cuando mi esposo falleció, la mujer que conocía de memoria cada fórmula de esmalte y cada temperatura del horno en mi taller de Puebla, de repente comencé a dudar de mi propia mente. Mi vida, hasta ese entonces, era un reloj suizo. Mi taller, ubicado en una casona vieja cerca del centro, siempre olía a barro húmedo y a café recién hecho. Era mi santuario. Mi hijo Mateo, mi orgullo, se encargaba de la parte administrativa. Es un buen muchacho, Mateo, trabajador, honesto, pero con ese defecto fatal que tienen los hombres criados por madres fuertes, buscan mujeres que los dirijan, y ahí estaba Camila, mi nuera, una exenfermera de voz suave, manos delicadas y una sonrisa que parecía estar pegada con pegamento a su rostro. Siempre tan atenta, siempre tan dispuesta a ayudar, siempre llamándome mamá, con esa dulzura que al principio me reconfortaba el corazón solitario de viuda. Todo empezó con las llaves. Un martes por la mañana estaba lista para bajar al taller a supervisar la quema de un pedido importante para un hotel en la Ciudad de México. Busqué las llaves del taller en el gancho de la entrada, donde las había dejado religiosamente durante 40 años. No estaban. Sentí una punzada de irritación, pensando que tal vez las había dejado en la cocina. Busqué en la mesa, en la alacena, en mis bolsillos. Nada. La irritación se convirtió en una leve ansiedad. Subí a mi habitación, revisé los cajones, miré debajo de la cama. Nada. Fue entonces cuando Camila apareció en el pasillo, con esa bata de seda rosa que le gustaba usar. «¿Qué pasa, mamá? Te escucho muy agitada», me dijo, con esa voz que parecía arrullar. Le expliqué lo de las llaves, sintiéndome tonta. Ella sonrió con condescendencia, bajó las escaleras, caminó hacia la nevera y la abrió. Allí, junto a la jarra de agua, estaban mis llaves. «¿Ves, mamá? Las dejaste aquí anoche cuando buscabas leche. Me lo dijiste tú misma». Me quedé helada. Yo no recordaba haber bajado por leche. No recordaba haber abierto la nevera. Miré las llaves frías en su mano y sentí el primer golpe de miedo en el estómago. «Qué raro», murmuré. «Juraría que...» Camila me interrumpió suavemente, poniéndome una mano en el hombro. «Es el estrés, mamá. Trabajas demasiado. A tu edad esas cosas pasan». A mi edad. Esa frase se clavaría en mi mente como una astilla infectada. Ese fue el primer incidente, la primera grieta en el muro de mi cordura. Luego vino la estufa. Una tarde, estaba leyendo en la sala cuando un olor fuerte a gas invadió la casa. Corrí a la cocina y encontré una hornilla abierta, siseando veneno invisible. Camila entró corriendo detrás de mí, cerró la llave y me miró con los ojos muy abiertos, llenos de un terror que ahora sé que estaba ensayado. «Dios mío, Teresa, nos vas a matar a todos. Te vi entrar a la cocina hace 10 minutos a calentar agua y te fuiste sin apagarla». Yo temblaba. Mis manos, esas manos firmes que podían pintar los detalles más finos en una vasija de talavera, temblaban sin control. Yo no recordaba haber entrado a la cocina, no recordaba haber querido agua, pero ahí estaba el olor a gas, innegable, acusador. Mateo llegó esa noche y lo vi cuchichear con Camila en la esquina. Él me miraba con preocupación. Ella le acariciaba el brazo, consolándolo. Me sentí pequeña, me sentí peligrosa.
Empecé a tener miedo de quedarme sola, miedo de tocar cualquier cosa, miedo de mi propia sombra. Fue entonces cuando Camila sugirió el té. «Tengo experiencia médica, mamá», me dijo una noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales coloniales de la casa. «Estás muy alterada. Tus nervios están destrozados y eso afecta tu memoria. Voy a prepararte una mezcla especial de hierbas. Es una receta antigua, muy buena para la circulación cerebral y para calmar la ansiedad». La primera taza tenía un sabor extraño. No era manzanilla, ni tila, ni hierbabuena. Tenía un regusto metálico, amargo, que ella disfrazaba con una cucharada generosa de miel de agave. «Tómatelo todo, mamá, es por tu bien». Y yo, confiando en esa mujer que dormía cada noche con mi hijo, me lo tomaba. A los 20 minutos, una pesadez de plomo me invadía las piernas. Mis párpados pesaban toneladas. Mi lengua se sentía traposa dentro de mi boca. Los pensamientos, antes claros y ordenados, se convertían en una sopa espesa y confusa. Camila aprovechaba esos momentos de vulnerabilidad química. Se sentaba a mi lado y me hablaba bajito. «Mamá, hoy le gritaste al cartero, ¿no te acuerdas? Estaba muy asustado». Yo negaba con la cabeza, pesada. «¿Grité? No, yo no grito». Ella suspiraba con tristeza. «Sí, mamá, y también olvidaste pagar la luz. Vinieron a cortar el servicio. Tuve que pagar yo. Te estás poniendo peor, mamá. Me preocupa mucho». La duda es un parásito voraz. Cuando te repiten una mentira 1000 veces y tu cerebro está nublado por sedantes, la realidad se rompe. Empecé a creerle. Empecé a creer que estaba perdiendo la cabeza, tal como le pasó a mi tía abuela. Lloraba en silencio en mi habitación, mirando las fotos de mi juventud, preguntándome dónde se había ido esa mujer fuerte. Mateo, mi pobre Mateo, estaba cada vez más distante. Camila le decía: «No la agobies, su mente está frágil». Y él, obediente, dejó de contarme sobre el taller, dejó de pedirme consejo. Me estaban borrando en vida, me estaban convirtiendo en un mueble viejo y estorboso en mi propia casa. Pero hubo una noche que cambió el curso de esta pesadilla. Hacía 3 semanas de esto. Camila me había dado el té un poco más temprano de lo habitual. «Tómatelo rápido, hoy te ves muy cansada», insistió. El sabor era más fuerte esa noche, más amargo. Me fui a la cama tambaleándome, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Caí en un sueño profundo, negro, sin sueños. Sin embargo, algo me despertó. Quizás fue la sed, una sed seca y rasposa provocada por lo que fuera que ella ponía en esa taza. O quizás fue ese instinto primitivo que tenemos las madres, esa alarma interna que suena cuando hay un depredador cerca. Abrí los ojos con dificultad. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la luz de la luna que se filtraba por las cortinas pesadas. Mi cuerpo no respondía bien, mis brazos se sentían ajenos, pero mi vista, poco a poco, se acostumbró a la oscuridad. Y ahí estaba ella. Camila estaba de pie junto a mi cama. No estaba haciendo nada. Simplemente estaba ahí, parada, inmóvil como una estatua de cera. No tenía esa sonrisa dulce en el rostro. Su expresión era vacía, fría, calculadora. Pero lo que me heló la sangre no fue su presencia, sino lo que tenía en las manos. Sostenía la carpeta de cuero rojo, mi carpeta, la que guardo en la caja fuerte de mi armario, la que contiene las escrituras de la casa, los títulos de propiedad del taller y los documentos de las cuentas bancarias. La llave de esa caja fuerte siempre la llevo colgada al cuello. Me llevé la mano al pecho instintivamente. La cadena estaba ahí, pero la llave colgaba por fuera de mi camisón. Me la había quitado mientras dormía. Camila abrió la carpeta lentamente, sin dejar de mirarme, como si estuviera retando a un cadáver a levantarse. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una codicia que jamás había visto en un ser humano. Pasó las páginas de las escrituras, acariciando el papel como si fuera la piel de un amante. Sentí un grito ahogado en mi garganta, pero la droga me impedía moverme, me impedía hablar. Solo podía mirar, paralizada, atrapada en mi propio cuerpo. Ella levantó la vista de los documentos y me miró directamente a los ojos. Por un segundo, pensé que se daría cuenta de que estaba despierta. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se escucharía en el silencio de la noche. Pero mis párpados estaban entrecerrados, mi respiración era pesada.
Para ella, yo no era más que una vieja senil perdida en los sueños inducidos por sus químicos. Cerró la carpeta con un suave clic. Dejó las llaves sobre mi mesa de noche con una delicadeza quirúrgica y se inclinó hacia mí. Su aliento rozó mi oído y susurró algo que, a pesar de la neblina mental, se grabó a fuego en mi memoria. Pronto todo esto será mío, vieja inútil. Solo descansa un poco más. Salió de la habitación en silencio, como un fantasma. Yo me quedé ahí, en la oscuridad, con las lágrimas rodando por mis mejillas hacia la almohada, incapaz de secarlas. No estaba loca, no estaba perdiendo la memoria, estaba durmiendo con el enemigo, y el enemigo tenía las llaves de mi vida. Esa noche, el miedo se transformó en algo más útil, algo más peligroso, se transformó en rabia, y supe que si quería sobrevivir, tenía que dejar de ser la víctima. Esa mañana, después de ver a Camila en mi habitación, desperté con una claridad mental que no había sentido en semanas, aunque mi cuerpo seguía pesado, como si mis venas estuvieran llenas de plomo, en lugar de sangre. El miedo de la noche anterior se había sedimentado en el fondo de mi estómago, frío y duro como una piedra de río. Sabía la verdad, pero saberla no me liberaba. Al contrario, hacía que los barrotes de mi jaula fueran visibles por primera vez. Intenté seguir mi rutina. Me vestí con esfuerzo, mis dedos torpes luchando con los botones de la blusa, y me dirigí hacia la puerta trasera que daba al patio, el camino directo a mi taller de cerámica. Necesitaba oler el barro, necesitaba ver a mis artesanos, necesitaba sentir que todavía era Teresa, la dueña, la artista, la patrona. Pero la puerta estaba cerrada con llave. Giré el pomo con frustración, una y otra vez hasta que mis muñecas dolieron. No, mamá. La voz de Camila sonó detrás de mí, tan suave que me provocó un escalofrío. Estaba parada allí con una bandeja de desayuno y esa sonrisa de enfermera benevolente. Esa puerta va a permanecer cerrada por un tiempo. Me giré, sintiendo la rabia subir por mi garganta. ¿Qué significa esto, Camila? Necesito bajar al taller. Tengo pedidos que revisar. Abre esta puerta inmediatamente. Ella dejó la bandeja sobre la mesa con una calma exasperante. Suspiró, como quien tiene paciencia infinita con un niño berrinchudo. Mateo y yo lo hemos decidido. El polvo del taller te hace daño, mamá. El doctor dijo que tus pulmones y tu mente necesitan descanso absoluto. El estrés del trabajo es lo que está causando tus episodios. Así que, por tu bien, estás de licencia indefinida. ¿De licencia? Grité aunque mi voz salió quebrada. Es mi taller, es mi vida. Ustedes no pueden prohibirme entrar a mi propio negocio. Baja la voz, mamá. Te va a subir la presión, dijo ella, acercándose para acomodarme el cuello de la blusa. Me aparté de su toque como si me quemara. Entiende, lo hacemos porque te amamos. No estás en condiciones de dirigir nada. Ayer ni siquiera recordabas cómo se llamaba el jefe de horno. ¿Quieres arruinar el negocio familiar con tus errores? Me quedé callada, mordiéndome el labio. No recordaba haber olvidado el nombre de nadie, pero la duda, esa maldita duda que ella había sembrado, floreció de nuevo. ¿Y si era cierto? No, me dije. Vi cómo robabas mis escrituras anoche. Eso es real, pero no podía decírselo. No aún. Si le decía que sabía lo del robo, quién sabe de qué sería capaz esta mujer. Así que agaché la cabeza y acepté mi encierro, sintiendo cómo las paredes de la casa, esas paredes que albergaron las risas de mi esposo y los primeros pasos de mi hijo, se cerraban sobre mí para asfixiarme. Pero el aislamiento físico no fue suficiente para ella. Necesitaba aislarme emocionalmente. Necesitaba cortar el único vínculo real que me quedaba dentro de esa casa, aparte de mi hijo, Elena. Elena había estado con nosotros desde antes de que Mateo naciera. Más que una empleada doméstica, era mi confidente, mi sombra, la única que conocía mis gustos y mis silencios. Elena me había mirado con preocupación en los últimos días. Me había susurrado que no me veía bien, que tuviera cuidado. Camila sabía que Elena era un peligro, y Camila, como buena depredadora, no deja cabos sueltos. Ocurrió 3 días después de mi encierro. Estaba en la sala, luchando contra el sopor del té de la mañana, cuando escuché gritos en la cocina, gritos histéricos de Camila. «Ladrona, maldita ladrona, yo sabía que no podíamos confiar en ti». Me levanté tambaleándome.
apoyándome en los muebles para no caer, y llegué a la cocina. La escena me rompió el corazón. Elena estaba llorando, arrinconada contra el fregadero, mientras Camila sostenía un pequeño anillo de oro con una esmeralda. Mi anillo, el que mi esposo me dio cuando cumplimos 25 años de casados. Lo encontré en tu bolso, Elena, chillaba Camila, con una actuación digna de un Oscar. Le estás robando a una anciana enferma. Te aprovechas de que ella no recuerda dónde deja las cosas para saquear la casa. No, señora Teresa, se lo juro, lloraba Elena, mirándome con ojos suplicantes. Yo no lo tomé. Ella me pidió que limpiara su bolso y ahí apareció. Es una trampa. Intenté hablar. Intenté defenderla. Sabía que Elena jamás tocaría un centavo mío. Ella me había cuidado fiebres, había limpiado mis vómitos, había guardado mis secretos, pero mi lengua estaba pesada por la droga. Las palabras salían arrastradas, incomprensibles. Camila. No. Elena es buena, balbuceé sonando como una borracha. Camila se giró hacia mí, con una expresión de tristeza fingida que me dio náuseas. Ay, mamá, mírate, ni siquiera sabes lo que dices. Esta mujer te ha estado robando en tus narices y tú la defiendes porque tu mente ya no distingue la realidad. No te preocupes, yo me encargo. Lárgate de aquí, le gritó a Elena. Y agradece que no llamo a la policía por respeto a los años que serviste aquí. Fuera. Vi cómo Elena tomaba su bolsa vieja, temblando. Pasó a mi lado y se detuvo un segundo. No me miró con rencor por no defenderla. Me miró con terror. Con un miedo profundo, no por ella, sino por mí. Cuídese, doña Teresa, susurró, y en sus ojos vi la despedida de quien sabe que deja a un ser querido en la jaula de los leones. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio que inundó la casa fue ensordecedor. Ya no había nadie, solo yo, y la víbora que se paseaba por mi cocina con mi anillo en la mano. Esa noche decidí jugarme mi última carta. Mateo. Esperé a que llegara del trabajo. Escuché su auto, escuché sus pasos cansados. Cuando entró a mi habitación a darme el beso de buenas noches, lo agarré del brazo con toda la fuerza que me quedaba. Mateo, tenemos que hablar, le dije tratando de que mi voz sonara firme, aunque el miedo la hacía vibrar. Cierra la puerta. Él lo hizo extrañado. Se sentó en el borde de la cama, con esa cara de cansancio que tienen los hombres que cargan el peso del mundo. ¿Qué pasa, mamá? Camila dijo que tuviste un día difícil, que te alteraste mucho cuando descubrió lo de Elena. No fue Elena, Mateo, susurré, acercándome a su rostro. Fue ella, fue Camila. Ella puso el anillo ahí. Quiere deshacerse de todos. ¿Y el té? El té que me da Mateo tiene algo. Me hace dormir, me hace olvidar. No estoy enferma, hijo. Me están drogando. Tienes que creerme. Anoche la vi con las escrituras de la casa. Hablé rápido, atropelladamente, vaciando mi angustia sobre él. Esperaba ver ira en sus ojos. Esperaba verlo levantarse, ir a confrontar a su esposa, defenderme como yo lo defendí a él toda su vida. Pero lo que vi en sus ojos me dolió más que cualquier veneno. Mateo me miraba con lástima, con una tristeza profunda y resignada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no por mí, sino por lo que él creía que yo era, una cáscara vacía. «Ay, mamá», suspiró acariciando mi mano como se acaricia a un niño que tiene pesadillas. Camila me advirtió que esto pasaría, me quedé helada. ¿Qué? El doctor dijo que esta fase es común, la paranoia, el delirio de persecución. Camila me dijo que empezarías a inventar historias sobre ella, que dirías que te quiere hacer daño, que te roba. Es parte de la demencia, mamá. Tu cerebro busca culpables para explicar tu confusión. No es una historia, grité desesperada sacudiéndolo. Es verdad. Abre los ojos, Mateo. Él se soltó suavemente de mi agarre y se puso de pie. Mamá, Camila te cuida como si fuera su propia madre. Ella dejó su carrera para estar contigo. Preparó ese té especial para que descanses. Y tú la acusas de cosas horribles. Me duele verte así, mamá. Me duele ver cómo pierdes la noción de la realidad. Mateo, por favor, supliqué, sintiendo cómo las lágrimas calientes corrían por mi cara.
Descansa, mamá. Mañana será otro día. Te prometo que buscaremos al mejor especialista para que te ayude, dijo, y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente. Me quedé sola en la penumbra. El sonido del cerrojo al cerrarse sonó como una sentencia. Mi propio hijo, la carne de mi carne, me miraba y solo veía a una loca. Camila no solo me había quitado mis llaves y a mi empleada, me había quitado la credibilidad. Había construido una narrativa tan perfecta que la verdad sonaba como un delirio. Me senté en la cama, abrazando mis rodillas, sintiendo el frío de la soledad calarme los huesos. ¿Alguna vez han sentido eso? Esa sensación de estar gritando bajo el agua, donde nadie te escucha y el aire se acaba. Es una desesperación que no le deseo a nadie. Hay muchas formas de violencia, amigos míos. Un golpe duele, deja marca, sana, pero esto de usar el amor y la preocupación como armas para anular a una persona, para hacerle dudar de su propia existencia, es una tortura invisible. ¿Cuántas veces permitimos que otros tomen el control de nuestras vidas solo porque dicen que es por nuestro bien? ¿Cuántas veces la frase «te lo digo porque te quiero» esconde un «te lo digo porque quiero controlarte»? Esa noche, mirando la luna a través de los barrotes invisibles de mi ventana, entendí que estaba completamente sola. Mateo no iba a salvarme. Nadie iba a venir a rescatar a la pobre anciana demente. Si quería salir de esta prisión de mentiras, tendría que hacerlo yo misma, y para eso necesitaba dejar de llorar y empezar a pensar. Necesitaba encontrar una grieta en su armadura perfecta, y sabía exactamente dónde empezar a buscar. La oportunidad llegó 2 días después, disfrazada de vanidad. Camila tenía su cita semanal en el salón de belleza. «Voy a retocarme las mechas, mamá», me dijo desde la puerta, revisando su reflejo en el espejo del recibidor. «Mateo vendrá a almorzar, así que te dejo comida preparada en la nevera. No salgas, no abras la puerta y, por favor, trata de no incendiar la casa esta vez». Me lanzó un beso al aire y cerró la puerta con llave desde fuera. Lo que ella no sabía, lo que su arrogancia le impedía ver, es que yo tenía una copia de la llave de servicio escondida en una maceta del patio trasero desde hacía 20 años. Una costumbre vieja, por si acaso, que nunca le mencioné. Esperé 5 minutos con el corazón golpeándome las costillas como un pájaro atrapado. Me dolían las piernas, la cabeza me daba vueltas por la abstinencia y el efecto residual de las drogas, pero la rabia es un combustible poderoso. Salí al patio, recuperé la llave oxidada y con manos temblorosas logré abrir la puerta lateral que daba al callejón. El aire de Puebla me golpeó la cara. Era un aire fresco, limpio, que olía a lluvia reciente y a libertad. Caminé lo más rápido que mis piernas entumecidas me permitían hasta la avenida y tomé un taxi. «Al mercado, La Cocota», le dije al conductor, mirando hacia atrás compulsivamente, esperando ver el auto de Camila persiguiéndome. El mercado era un asalto a los sentidos. Después de semanas de silencio estéril y oscuridad en mi casa, el ruido de los vendedores gritando sus ofertas, el olor picante del mole poblano hirviendo en las cazuelas, el aroma dulce de las frutas maduras y el color vibrante de las piñatas colgadas me marearon. Pero era un mareo diferente al del té. Era el mareo de estar viva. Me abrí paso entre la multitud, esquivando puestos de chiles secos y semillas, hasta llegar a la zona de comedores económicos al fondo. Allí estaba ella, Elena. Sentada en un banco de madera, con los ojos rojos e hinchados, pellizcando una servilleta de papel, cuando me vio, se levantó de un salto, como si hubiera visto un fantasma. «Doña Teresa», susurró, corriendo a abrazarme. Su abrazo olía a jabón de lavandería y a lealtad. Ese abrazo fue lo que evitó que me derrumbara allí mismo. «Dios mío, señora, ¿qué hace aquí?» «Si la señora Camila se entera, no tenemos mucho tiempo, Elena», le dije, agarrándola de las manos. Mis manos, antes firmes por moldear barro, ahora eran frágiles entre las suyas. «Necesito saber la verdad. Lo que dijiste el otro día, lo del robo no importa. Sé que no fuiste tú. Necesito saber qué viste en la cocina». Elena miró a su alrededor con terror, bajando la voz. «Señora, yo no quería creerlo. Pensé que eran vitaminas, como ella decía, pero la vi. Hace una semana,
Entré a la cocina sin hacer ruido porque iba a buscar un vaso de agua. La señora Camila estaba de espaldas, machacando algo en el mortero de piedra, el que usa usted para las especias. ¿Qué machacaba, Elena? Pastillas a señora. Unas pastillas azules y otras blancas, chiquitas. Las hizo polvo fino y luego echó ese polvo en su bote de hierbas para el té. Elena comenzó a llorar. Cuando hice ruido, ella saltó del susto y escondió el mortero. Me gritó que qué hacía espiándola. Al día siguiente fue cuando encontró el anillo en mi bolsa. Ella me sacó porque yo vi lo que hacía. Esa mujer la está envenenando, señora. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda, más frío que cualquier invierno. Una cosa es sospecharlo, otra muy distinta es escucharlo en voz alta. Me despedí de Elena, prometiéndole que la buscaría cuando todo terminara, y regresé a casa. El taxi me dejó en la esquina. Entré por la puerta trasera justo a tiempo. Apenas 5 minutos después, escuché el motor del auto de Camila en la entrada principal. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho, pero mi mente, impulsada por la adrenalina, funcionaba con una claridad que no había tenido en meses. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que encontrar la prueba física. Elena era un testigo, sí, pero la palabra de una empleada doméstica despedida por robo contra la de una abnegada nuera no valdría nada ante Mateo o ante un juez. Necesitaba el arma del crimen. Esa tarde, Camila estaba de muy buen humor. Tarareaba mientras cocinaba, hablando de lo bien que le había quedado el cabello. Aprovechó para decirme que iba a bajar al sótano a buscar unas decoraciones navideñas, aunque faltaban meses para Navidad. «No te muevas de la sala, mamá», ordenó. En cuanto escuché sus pasos en la escalera del sótano, me moví, no hacia la sala, sino hacia su habitación. Entrar en el dormitorio que compartía con mi hijo se sentía como una violación, pero no tenía tiempo para escrúpulos. Fui directo al baño, abrí el botiquín. Nada, solo cremas caras y perfumes. Busqué en los cajones. Maquillaje, cepillos. La desesperación empezó a asfixiarme. ¿Y si se había deshecho de todo? ¿Y si era demasiado lista? Mis ojos se posaron en la papelera de metal pequeña junto al inodoro. Estaba casi vacía, apenas con unos algodones desmaquillantes encima. Me arrodillé en el suelo frío, ignorando el dolor en mis articulaciones, y aparté los algodones con asco. Ahí estaban, 2 blisters vacíos. Brillaban bajo la luz artificial del baño como escamas de serpiente plateada. Los saqué con manos temblorosas y leí los nombres impresos en el reverso del aluminio roto. Diazepam. Diezmi. Haloperidol. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito. No soy médico, pero he vivido lo suficiente para reconocer nombres. Diazepam, un sedante fuerte. Haloperidol. Recordé a mi tío abuelo, a quien se lo daban cuando tenía crisis psicóticas violentas. Es un antipsicótico potente. Camila no me estaba dando hierbas para la circulación. Me estaba dando un cóctel químico diseñado para apagar el cerebro, para inducir confusión, letargo, pérdida de memoria y docilidad. Me estaba haciendo una lobotomía química taza a taza, noche tras noche. La monstruosidad del acto me dejó sin aliento. No era un crimen pasional, era una demolición controlada de mi persona. Estaba borrando a Teresa para dejar solo un cascarón vacío que pudiera firmar cheques. Guardé los blisters vacíos en el bolsillo profundo de mi falda, sintiendo que quemaban contra mi piel. Salí del baño, alicé la colcha de la cama y regresé a la sala, justo cuando Camila subía del sótano con una caja de adornos. «¿Todo bien, mamá?», preguntó mirándome con sospecha. «Sí, hija. Solo fui al baño de visitas, mentí. Y me sorprendió lo firme que sonó mi voz. Esa noche, el ritual del té tuvo un aire macabro. Estábamos en la sala, Mateo viendo las noticias, cansado como siempre. Camila entró con la bandeja sonriendo. La taza de cerámica humeaba frente a mí. El olor, ese olor metálico disfrazado de miel, me golpeó la nariz y por primera vez supe exactamente a qué olía. Olía a traición. «Tómatelo calientito, mamá, para que duermas bien», dijo Camila, sentándose junto a Mateo y apoyando la cabeza en su hombro. Él le besó la frente, agradecido por tener una esposa tan cuidadosa. Miré la taza, miré a mi hijo, ciego y sordo ante la víbora que tenía al lado. Miré a Camila, que me observaba de reojo, esperando a que bebiera mi dosis diaria de locura.
Está muy caliente, dije tosiendo un poco. Voy a dejar que se enfríe en la ventana. Me levanté y caminé hacia el ventanal que daba al jardín oscuro. En el alféizar interior tenía una pequeña colección de plantas, entre ellas un cactus viejo y resistente que había sobrevivido a sequías y descuidos. Me puse de espaldas a la sala, bloqueando su visión con mi cuerpo. «Ten cuidado, no lo tires, mamá», advirtió Camila. «No te preocupes», murmuré. Con un movimiento rápido y preciso, volqué el contenido de la taza sobre la tierra seca del cactus. El líquido oscuro fue absorbido instantáneamente por la tierra sedienta. Pobre planta. No sabía el veneno que acababa de recibir. Fingí dar un sorbo final, hice el sonido de tragar y me giré con la taza vacía en la mano. «¿Delicioso, hija?» «Gracias», dije. Camila sonrió, satisfecha. «De nada, mamá. Ahora, a la cama. Mañana será un día largo». Subí a mi habitación, pero esta vez no sentí el peso en las piernas. No sentí la niebla en el cerebro. Me acosté en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los ruidos de la casa. Mi mente, libre por primera vez en meses del asedio químico, comenzó a trabajar a 1000 por hora. El miedo seguía ahí, sí, pero había cambiado. Ya no era el miedo paralizante de la víctima, era el miedo alerta del soldado en la trinchera. Sabía lo que estaban haciendo, tenía la prueba en mi bolsillo, pero sabía que no era suficiente. Si iba a la policía ahora, dirían que robé basura, que soy una vieja paranoica que busca culpar a su nuera. Necesitaba más. Necesitaba que un médico certificara el veneno en mi sangre. Y sobre todo, necesitaba que Camila se confiara. Necesitaba que creyera que ella había ganado. Miré hacia la ventana, donde el cactus absorbía silenciosamente el tóxico destinado a mi cerebro. «Aguanta un poco más, amigo», pensé. «Tú y yo vamos a sobrevivir a esto». Mañana, la verdadera Teresa despertaría. Y Camila no tenía idea de con quién se había metido. Al amanecer, ocurrió el milagro. Por primera vez en meses, abrí los ojos sin sentir que mi cabeza estaba llena de algodón húmedo. No había dolor punzante en las sienes, ni esa pesadez plomiza que me obligaba a arrastrar los pies. Escuché el canto de los pájaros en el jardín y, lo más importante, recordé exactamente qué día era, qué tenía que hacer y quién era yo. Era Teresa, y estaba despierta. Me senté en la cama y miré hacia la ventana. La luz de la mañana iluminaba el alféizar donde la noche anterior había vertido el té maldito. Lo que vi me heló la sangre, pero al mismo tiempo confirmó mis peores sospechas de una manera tan visual, tan brutal, que ya no hubo espacio para la duda. El cactus, mi viejo y resistente cactus, que había sobrevivido a años de olvidos y sequías, estaba muerto. No solo marchito, estaba deshecho. Su carne verde y firme se había tornado de un color marrón enfermizo, convertido en una masa pulposa y podrida en cuestión de horas. Si una sola taza había hecho eso a una planta resistente, ¿qué le habría estado haciendo a mi cerebro durante 3 meses? Sentí una mezcla de horror y gratitud hacia esa pequeña planta. Había dado su vida para salvar la mía. Sabía que no tenía mucho tiempo. Camila solía dormir hasta tarde, confiada en que su suegra senil no sería capaz de hacer nada más que deambular en pijama. Me vestí rápido, eligiendo ropa sencilla para no llamar la atención, y salí por la puerta del servicio con el sigilo de un gato callejero. El aire fresco de la mañana en Puebla nunca me había sabido tan bien. Caminé 2 cuadras hasta la avenida principal y paré un taxi. «A la clínica del doctor Ramos, por favor», le indiqué al conductor. Mis manos apretaban mi bolso contra mi pecho. Dentro llevaba los blisters vacíos que había rescatado de la basura. El doctor Ramos, Alejandro, ha sido amigo de la familia desde que Mateo era un niño. Es un hombre de ciencia, serio, de esos que no se dejan llevar por chismes. Cuando me vio entrar en su consultorio sin cita, pálida pero con la mirada firme, supo que algo grave pasaba. «Teresa, ¿qué haces aquí?» «Camila me dijo que que no podías salir», dijo cerrando la puerta con preocupación. «Camila dice muchas cosas, Alejandro. Pero necesito que tú me digas la verdad», le respondí, sentándome y extendiéndole el brazo. «Sácame sangre, ahora mismo. Y quiero un panel toxicológico completo. Busca sedantes, busca antipsicóticos, busca todo lo que no debería estar ahí». Alejandro me miró extrañado, pero obedeció.
Mientras esperábamos los resultados del laboratorio urgente, le mostré los blisters. Su rostro se endureció al leer los nombres. Esto es haloperidol y diazepam, Teresa. Dosis altas. Esto se usa para pacientes psiquiátricos agresivos o para sedación profunda. Si te han estado dando esto combinado, Dios mío, eso explicaría la confusión, la pérdida de memoria a corto plazo, la debilidad muscular. Es un cóctel químico para anular la voluntad. 1 hora después, los resultados llegaron. Alejandro sostenía el papel con manos temblorosas. ¿Teresa? Su voz era grave, cargada de una furia contenida. Tienes niveles tóxicos en la sangre, no tienes Alzheimer. Tu cerebro está sano, físicamente hablando. Lo que tienes es una intoxicación crónica. Te han estado envenenando sistemáticamente. Esto es un intento de homicidio, o al menos de incapacitación criminal. Tengo que llamar a la policía. No, lo detuve poniendo mi mano sobre el teléfono. Todavía no. ¿Cómo que no? Alejandro estaba atónito. Teresa, esa mujer es peligrosa. Si vuelves a esa casa, podría matarte. No me va a matar, Alejandro. No le sirvo muerta. Me necesita viva, pero loca, para firmar el traspaso de bienes. Si la arrestan ahora, dirá que fue un error, que se confundió de medicamentos, que solo quería ayudarme a dormir. Mateo la creerá. Mi hijo está ciego de amor por ella. Necesito desenmascararla completamente. Necesito que él vea el monstruo que tiene al lado. Alejandro me miró con respeto, reconociendo a la Teresa de siempre, la mujer de negocios que nunca daba un paso en falso. Me firmó el dictamen médico, sellado y certificado. Guárdalo con tu vida, me dijo. Esto es tu seguro. Regresé a casa antes del mediodía. Entré con el mismo sigilo con el que había salido. La casa estaba en silencio. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. Ya no era la víctima, ahora tenía un arma, la verdad científica. Subí las escaleras hacia mi habitación, pero al pasar por el despacho de mi difunto esposo, que ahora Mateo usaba como oficina, escuché una voz. Era Camila. La puerta estaba entreabierta apenas unos centímetros. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración, agudizando el oído. Estaba hablando por teléfono. Su tono no era el dulce y meloso que usaba con Mateo o conmigo. Era un tono frío, ejecutivo, impaciente. Sí, ya lo sé. La vieja está lista. El notario viene la próxima semana. No va a caber problemas. Su cerebro es papilla. Mateo ya está convencido de que es lo mejor para ella. Escúchame bien, Carlos. En cuanto tenga la tutela firmada, vendemos el taller. Sentí una punzada en el corazón al escuchar eso. ¿Vender el taller? El taller de cerámica Talavera que había estado en mi familia por 3 generaciones. El lugar donde mi esposo y yo dejamos nuestra juventud. Me importa un carajo la tradición, continuó Camila, riendo con una crueldad que me erizó la piel. Ese terreno en el centro vale oro. Los desarrolladores quieren construir un hotel boutique. Me ofrecen $3 millones por el lote, pero quieren el edificio demolido. Sí, demolerlo todo, hornos, bodega, todo. Con ese dinero nos largamos de este pueblo polvoriento. Mateo ni se va a enterar hasta que esté hecho, y para entonces, con el dinero en la mano, se le pasará el berrinche. Me tapé la boca para no gritar. No era solo codicia, era desprecio. Desprecio por mi vida, por mi legado, por el trabajo de mis manos, por la historia de mi familia. Camila no solo quería mi dinero, quería borrar mi existencia de la faz de la tierra, quería demoler mis recuerdos para construir su futuro sobre las ruinas. Sí, mi amor, dijo ella, cambiando el tono a uno más coqueto. Cuando tenga el dinero, dejo al idiota de Mateo. Ya no lo aguanto, es tan patético, siempre llorando por su mamá, pero es un mal necesario. Un par de semanas más, aguanta. Te veo en el lugar de siempre. Colgó. Me quedé petrificada en el pasillo. Las lágrimas que querían salir no eran de tristeza, eran lágrimas de pura rabia, calientes como lava. En ese momento, la última pizca de afecto o duda que podría haber tenido hacia ella se evaporó. Camila no era una nuera confundida o ambiciosa, era una sociópata. Estaba engañando a mi hijo, planeando destruir nuestro patrimonio, envenenándome a mí y teniendo una aventura todo al mismo tiempo.
Retrocedí lentamente hacia mi habitación, con cuidado de no hacer crujir el piso de madera. Entré, cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando hondo. El miedo se había ido, se lo había llevado el viento. En su lugar quedó una frialdad absoluta, una claridad cristalina. Miré mi reflejo en el espejo. Ya no vi a la anciana asustada y ojerosa de ayer. Vi a doña Teresa, la matriarca, la mujer que había negociado con sindicatos duros, que había sobrevivido a crisis económicas, que había enterrado a un esposo y criado a un hijo sola. Saqué el informe del doctor Ramos de mi bolso y lo acaricié. Luego miré hacia la ventana donde el cactus muerto yacía como un testigo mudo de la batalla. Muy bien, Camila, susurré a la habitación vacía, y mi voz sonó extraña, profunda, peligrosa. ¿Quieres una suegra loca? Vas a tener una suegra loca. ¿Quieres teatro? Te voy a dar la mejor actuación de mi vida. Decidí que no la confrontaría hoy. No. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Ella quería jugar con mi mente, quería hacerme creer que estaba perdiendo la razón. Pues bien, yo jugaría su juego. Le daría exactamente lo que quería, pero amplificado. La dejaría creer que había ganado, que me había roto por completo. Dejaría que su confianza creciera hasta el cielo, como una torre de naipes, para que cuando yo soplara, la caída fuera mortal. Me quité la ropa de calle, me puse mi camisón viejo y me despeiné el cabello frente al espejo. Practiqué una mirada vacía, perdida. Cuando bajé a comer una hora después, arrastrando los pies y murmurando incoherencias, vi la sonrisa triunfal de Camila. Ella pensó que el veneno estaba haciendo efecto, pobre ilusa. No sabía que la mujer sentada frente a ella, esa anciana que temblaba al sostener la cuchara, estaba anotando mentalmente cada uno de sus movimientos, esperando el momento perfecto para cerrar la trampa. La caza había comenzado. Podrías haber ido a la comisaría esa misma tarde. Tenía el informe toxicológico quemándome en el bolso y la grabación de su infidelidad resonando en mi cabeza. Cualquier abogado competente habría conseguido una orden de alejamiento en cuestión de horas. Pero eso no era suficiente. No para mí. La justicia legal es fría, burocrática y a menudo decepcionante. Yo no quería una sentencia de 3 años con libertad condicional por abuso de confianza. No. Yo quería la destrucción total de su reputación, quería verla arrastrarse, y sobre todo, necesitaba salvar a mi hijo. Mateo es un hombre bueno, pero tiene el corazón blando. Si yo simplemente le mostraba los papeles, Camila, con su lengua de serpiente, encontraría la forma de manipularlo. Diría que el doctor se equivocó, que la grabación estaba sacada de contexto, lloraría, se tiraría al suelo, y él dudaría. Siempre duda. Para romper el hechizo bajo el que ella lo tenía, necesitaba que él viera su verdadera cara. Necesitaba que viera al monstruo sin maquillaje, y para eso tenía que convertir a la depredadora en presa. Dicen que para atrapar a un zorro tienes que ser más astuto que él. Yo decidí ser más tonta. Esa noche comenzó mi gran actuación. Cuando Camila entró a mi habitación para traerme la cena, otra sopa insípida que seguramente también iba cargada de químicos, aunque ya había aprendido a tirarla por el inodoro sin hacer ruido. Me encontró sentada en el suelo, meciendo una almohada como si fuera un bebé. ¿Mamá? Preguntó con ese tono de falsa preocupación que ahora me resultaba repugnante. ¿Qué haces en el suelo? Te vas a enfermar. Levanté la vista lentamente, desenfocando los ojos, dejando la boca entreabierta. La miré por unos segundos largos, como si tratara de reconocerla a través de una niebla espesa. Luego sonreí con una inocencia infantil que me costó horrores fingir. «Mamá», susurré. Camila parpadeó confundida. «¿Qué?» «No, Teresa, soy yo, Camila, tu nuera». Negué con la cabeza y me aferré a su pierna, ensuciando sus pantalones de marca con mis manos, que había empolvado a propósito con talco. «Mamá, ¿viniste?» Tenía miedo. «Papá está muy enojado porque rompí el jarrón. No dejes que me pegue, mami». Vi el momento exacto en que la confusión de Camila se transformó en deleite. Sus ojos brillaron. Para ella, esto era la confirmación definitiva de que su tratamiento había funcionado más allá de sus expectativas. Ya no solo olvidaba las llaves, estaba regresando a la infancia.
Su suegra, la poderosa empresaria, se había convertido en una niña asustada. «Ay, pobrecita», dijo acariciándome el cabello con una condescendencia que me dio ganas de morderle la mano. «Sí, mi amor, aquí está mamá. Levántate, anda». Me dejé levantar, apoyando todo mi peso en ella, haciéndome la inútil. Durante los siguientes 3 días llevé mi papel al extremo, dejé de peinarme, me puse la ropa al revés, caminaba por los pasillos de la casa arrastrando los pies, murmurando conversaciones con mi difunto esposo. «Roberto, el horno está muy caliente, cuidado con los azulejos», decía a la nada cuando sabía que ella estaba cerca escuchando. Lo más difícil fue ver a Mateo. Cuando llegó del trabajo y me vio hablándole a una lámpara, se le rompieron los ojos. Lloró en la cocina, abrazado a Camila. «Está peor, mi amor, mucho peor», le decía ella, consolándolo mientras, «¿Estoy segura?», sonreía a sus espaldas. «Ya no me reconoce. Me llama mamá o Asunción. Creo que ya no podemos esperar más, Mateo. Es peligroso para ella misma. Necesitamos esa tutela cuanto antes para poder ingresarla en un lugar especializado donde la cuiden las 24 horas. Aquí no podemos». «Haz lo que tengas que hacer», respondió mi hijo, derrotado. «Llama al notario. Que venga este viernes». «No puedo verla así más tiempo. Viernes. Tenía 3 días». Camila, embriagada de poder y confianza, adelantó todo. La escuché llamar al notario con una urgencia alegre, alegando que mi deterioro era galopante. Perfecto. La soberbia es la mejor aliada del enemigo. Ella pensaba que yo era un vegetal, un cascarón vacío, listo para ser desechado. No sabía que detrás de esa mirada perdida, mi mente estaba afilada como una navaja de rasurar. A veces, amigos, en la vida hay que saber jugar las cartas que nos tocan, incluso si eso significa hacerse pasar por el tonto de la partida. Hay una estrategia militar antigua que dice: si tu enemigo es arrogante, fomenta su ego. Y eso es exactamente lo que hice. Si alguna vez han tenido que tragar su orgullo para ganar una guerra más grande, si entienden lo que es hacerse el débil para preparar el golpe final, regálenme un me gusta aquí abajo. Sé que muchos de ustedes han tenido que lidiar con gente así, gente que subestima nuestra inteligencia solo porque tenemos canas. Vamos a demostrarles que se equivocan. La noche antes de la firma, decidí poner la cereza en el pastel. Necesitaba asegurarme de que su codicia la cegara por completo, que no tuviera ni un momento de lucidez para sospechar de mi repentino deterioro. Necesitaba darle un cebo irresistible. Estábamos en mi habitación. Camila me estaba ayudando a meterme en la cama, tratándome como a un bulto. Me acomodó las almohadas con gestos bruscos, ya sin molestarse en ser suave, porque, total, la vieja no siente. «A dormir, Teresa. Mañana tienes que estar presentable para las visitas», dijo seca. La agarré de la muñeca, no fuerte, sino con el agarre desesperado de una anciana asustada. Ella intentó soltarse con un gesto de asco. «Suéltame. ¿Qué quieres?». Abrí los ojos muy grandes y miré a todos lados, como si las paredes tuvieran oídos. Le hice un gesto para que se acercara. «No dejes que se lo lleven», susurré, con voz temblorosa. Camila rodó los ojos, impaciente. «¿Que se lleven qué? Ya duérmete». «El oro». Solté la palabra mágica. Vi cómo se congelaba. Su impaciencia desapareció en un instante, reemplazada por una atención depredadora. Se volvió a sentar en el borde de la cama, bajando la voz. «¿Qué oro, Teresa? ¿De qué estás hablando?» «Los centenarios». Continué mezclando verdad y mentira. Mi esposo sí había comprado algunas monedas de oro hace décadas, pero las vendimos para ampliar el taller en los 90. Camila no tenía forma de saberlo. Roberto dijo que eran para emergencias. Están escondidos. Nadie sabe. Mateo no sabe. Él es muy gastalón. Roberto me dijo: «Teresita, entiérralos donde nadie busque». La respiración de Camila se aceleró. Podía casi oler su codicia, un olor agrio y metálico. «¿Dónde, Teresa?», preguntó apretándome la mano. «¿Dónde están las monedas? Dímelo para que yo las proteja. Soy tu amiga, ¿recuerdas? Soy tu mamá». La miré con ojos llorosos, haciéndome la confundida. «En el jardín, bajo el roble viejo, en la caja de metal azul. Son muchos. Brillan mucho en la oscuridad.
50 centenarios. 50 centenarios. Una pequeña fortuna. Vi cómo hacía el cálculo mental en 1 milisegundo. Sus pupilas se dilataron. Bajo el roble, repitió ella, mirando hacia la ventana que daba al jardín trasero, donde un inmenso roble centenario proyectaba su sombra en la noche. Muy bien, Teresa. Quédate tranquila. Yo voy a verificar que sigan ahí, para que nadie los robe. No, está lloviendo, murmuré, cerrando los ojos como si cayera vencida por el sueño, fingido, por supuesto, ya que el té estaba fertilizando mis plantas. Duerme, vieja estúpida, susurró ella, soltándose de mi agarre y alisándose la falda. Salió de mi habitación casi corriendo. Me quedé quieta unos segundos contando mentalmente. 1, 2, 3. Escuché sus pasos apresurados bajando la escalera, no hacia la cocina, sino hacia la puerta trasera, hacia el jardín, hacia la lluvia. Me levanté de la cama con una sonrisa que no tenía nada de senil. Caminé hacia la ventana y descorrí la cortina apenas 1 centímetro. Afuera, la lluvia caía a cántaros, una tormenta típica de Puebla. Y allá abajo, en la oscuridad, vi la luz de una linterna bailando frenéticamente bajo el roble. La trampa estaba puesta. Ella pensaba que iba a desenterrar un tesoro. Lo que no sabía es que estaba cavando su propia tumba social. ¿Y yo? Tenía el mejor asiento de la casa para verlo. Fui a mi armario, saqué la pequeña cámara de seguridad inalámbrica que había comprado hacía meses para vigilar a los gatos del vecindario y que nunca instalé, y la coloqué en el alféizar, apuntando directamente hacia el árbol. Sonríe, Camila, susurré. Vas a ser la estrella de mi película. La lluvia en Puebla no perdona. Cae con la fuerza de un castigo bíblico, limpiando las calles de adoquines y ahogando los ruidos de la ciudad bajo un manto de agua y truenos. Esa noche, la tormenta parecía mi aliada, un telón de fondo dramático y perfecto para la obra que estaba a punto de presenciar. Me acomodé en el sillón de mimbre junto a la ventana de mi habitación, con las luces apagadas, invisible desde el exterior. En mi regazo, la tablet brillaba con una luz tenue, mostrando la transmisión en vivo de la pequeña cámara que había escondido entre las macetas del alféizar. La tecnología, esa que Camila pensaba que yo era demasiado vieja y estúpida para comprender, se había convertido en mis ojos en la oscuridad. En la pantalla, la imagen era granulada y grisácea por el modo de visión nocturna, pero se veía con claridad suficiente. El viejo roble del jardín se mecía violentamente con el viento, sus ramas parecían brazos esqueléticos arañando el cielo, y debajo de él, una figura solitaria luchaba contra el barro. Era Camila, la elegante Camila, la que siempre criticaba si yo tenía una mancha de arcilla en el delantal, la que gastaba fortunas en manicuras y zapatos de diseño italiano. Ahí estaba, hundida hasta los tobillos en el lodo, empapada hasta los huesos, con el cabello pegado al cráneo, como si fuera algas muertas. Sostenía una pala de jardinería que había sacado del cobertizo y cavaba con una furia que me dejó helada. No cavaba como alguien que busca un recuerdo, cavaba como un animal rabioso. Clavaba la pala en la tierra mojada con violencia, arrancando pedazos de césped y suelo, arrojándolos hacia atrás sin importarle dónde caían. La linterna, tirada en el suelo a su lado, proyectaba sombras grotescas sobre su rostro cada vez que ella se agachaba para inspeccionar el agujero. Acerqué la imagen en la tablet. Lo que vi me revolvió el estómago más que cualquier veneno. Su rostro. Ese rostro que solía mostrar una máscara de dulzura y preocupación angelical frente a mi hijo y los doctores, estaba transfigurado. Era una máscara de codicia pura, sin filtrar. Tenía los dientes apretados, los ojos desorbitados, fijos en la tierra negra. Sus labios se movían, murmurando cosas que el micrófono de la cámara, a pesar del ruido de la lluvia, lograba captar en fragmentos cuando el viento amainaba. ¿Dónde están? Maldita sea, se le escuchó sisear, golpeando una piedra con la pala. Tienen que estar aquí, vieja estúpida. Dijo caja azul. Caja azul. Siguió cavando. 5 minutos, 10, 15. El agujero se hacía más profundo y el barro comenzaba a cubrirla por completo. Su ropa cara,
esa blusa de seda que probablemente había comprado con la tarjeta de crédito de mi hijo, estaba arruinada. Pero a ella no le importaba. La promesa de 50 centenarios de oro, una fortuna que solo existía en mi imaginación y en su avaricia la había despojado de toda humanidad y vanidad. Verla así, tan desesperada por dinero que no era suyo, me confirmó lo que en el fondo me dolía admitir. Nunca hubo amor, ni una pizca, ni por Mateo, ni mucho menos por mí. Durante años pensé que quizás, solo quizás, ella tenía un carácter difícil pero intenciones nobles, que quizás yo era la suegra exigente, pero no. Lo que veía en esa pantalla era la esencia misma de su alma, un pozo negro y hambriento que nunca se llenaría, sin importar cuánto le diéramos. De repente, la pala chocó contra algo duro. Camila se detuvo en seco, se arrodilló en el barro, ignorando el agua helada, y comenzó a escarbar con las manos desnudas, frenética, jadeando. Sus uñas perfectas se rompieron contra la tierra y las piedras. Sí, aquí están, susurró, con una voz que daba miedo. Tiró de un objeto enterrado. Mi corazón dio un vuelco, preguntándome qué habría encontrado, porque yo no había enterrado nada. Con un esfuerzo final, arrancó el objeto de la succión del barro y lo levantó triunfante hacia la luz de la linterna. No era una caja de metal azul, era una vieja lata oxidada de pintura que los jardineros debieron dejar olvidada hace años y que la tierra se había tragado. Camila la miró, la sacudió. La tapa se desprendió y solo salió agua sucia y lodo. El silencio que siguió fue más fuerte que los truenos. Camila se quedó ahí, de rodillas bajo la lluvia torrencial, sosteniendo la lata vacía como si fuera el cadáver de sus esperanzas. Y entonces la transformación fue completa. La decepción dio paso a una ira volcánica. Se puso de pie de un salto y arrojó la lata con todas sus fuerzas contra el tronco del roble. Gritó. Fue un grito desgarrador, agudo, lleno de odio. Se giró hacia la casa, hacia mi ventana, sin saber que yo la miraba, y el micrófono captó cada palabra con una claridad cristalina. «Vieja maldita, mentirosa», gritó levantando los puños hacia mi habitación. «Ojalá te mueras ya, muérete de una vez y déjanos el dinero. Estoy harta de limpiarte la baba, harta de fingir. Te odio, te odio». Su rostro, iluminado por un relámpago oportuno, era una visión del infierno. Estaba desencajado, feo, retorcido por una maldad que ya no podía contener. Pateó el suelo, escupió hacia la casa y se pasó las manos llenas de barro por la cara, mezclando la tierra con sus lágrimas de frustración. «Me las vas a pagar», bramó. «Mañana firmas esa tutela y te voy a tirar en el asilo más barato que encuentre. Te vas a pudrir sola, Teresa». «¿Sola?» Sentí un escalofrío, pero no de miedo. Era el frío de la confirmación. Ahí estaba, la confesión, la amenaza, la prueba irrefutable de que mi enfermedad era su boleto a la riqueza y que mi destino, en sus manos, era la muerte o el abandono total. No era solo una mala nuera, era mi verdugo. Con el dedo firme, presioné el botón de guardar en la pantalla de la tablet. Un pequeño círculo giró unos segundos y luego apareció el mensaje. Archivo guardado con éxito. Suspiré, soltando el aire que no sabía que estaba conteniendo. Ya lo tenía. Tenía su alma desnuda grabada en alta definición. Tenía sus amenazas de muerte, su confesión de que estaba fingiendo afecto, su plan de enviarme a un asilo barato. Este video era más poderoso que cualquier testamento. Era la llave de mi libertad y la sentencia de su ruina. Miré una última vez a la pantalla. Camila recogía la pala y la linterna, derrotada, caminando de regreso a la casa bajo la lluvia, cojeando un poco. Se veía pequeña, patética. Ya no me intimidaba. Ya no era la enfermera omnipotente que controlaba mis medicinas y mi vida. Era solo una mujer codiciosa que había caído en la trampa de una anciana a la que subestimó. Apagué la tablet y la escondí profundamente bajo mi colchón, junto con los resultados toxicológicos. Me metí en la cama, me subí las sábanas hasta la barbilla y cerré los ojos. Escuché la puerta trasera abrirse y cerrarse con un golpe sordo. Escuché sus pasos pesados y húmedos subir la escalera, detenerse frente a mi puerta por un largo minuto, probablemente debatiéndose si entrar a ahogarme con la almohada ahí mismo y luego seguir hacia su baño.
Escuché el agua de la ducha correr. Estaba tratando de lavarse el barro, tratando de volver a ponerse su disfraz de nuera perfecta. Pero el barro que yo había visto, la suciedad que había salido de su boca, esa no se quitaba con agua y jabón. Esa mancha era permanente. Mañana sería el gran día. Mañana vendría el notario. Mañana Camila creería que ganaba la guerra. Me dormí con una sonrisa en los labios, arrullada por el sonido de la lluvia, sabiendo que la tormenta real, la que iba a arrasar con todo, no estaba afuera. La tormenta era yo, y estaba a punto de desatarse. Llegó el día. Amaneció con un sol radiante que parecía burlarse de la oscuridad que se había vivido en el jardín la noche anterior. La casa olía a café y a productos de limpieza, ese olor aséptico que Camila adoraba, porque le daba la ilusión de pureza. Ella se levantó temprano, con ojeras profundas que ni siquiera las capas de corrector caro podían ocultar del todo. La noche cavando bajo la lluvia le había pasado factura, pero su ambición era una batería inagotable. La vi moverse por la casa con una energía nerviosa, dando órdenes a la nueva empleada temporal, acomodando cojines, preparando el escenario para su gran final. A mí me vistió como a una muñeca antigua. Eligió un vestido gris, apagado, uno que yo odiaba porque me hacía ver 10 años mayor y enferma. Me peinó el cabello hacia atrás en un chongo severo, sin maquillaje, sin mis aretes habituales. Quería que me viera frágil, deslavada. Una sombra de la mujer que fui, me dejé hacer. Me dejé manipular como un títere de trapo, manteniendo la mirada perdida en un punto fijo de la pared, mientras por dentro mi corazón latía con el ritmo constante y fuerte de un tambor de guerra. A las 10 de la mañana, el timbre sonó como una sentencia. Era el notario, el licenciado Valenzuela, un hombre corpulento con traje oscuro y maletín de cuero, acompañado por su asistente. Detrás de él llegó el doctor que Camila había conseguido, no mi amigo Alejandro, sino un especialista joven y arrogante, que probablemente había firmado el diagnóstico basándose solo en los relatos exagerados de mi nuera y en mi actuación de los últimos días. Y por supuesto estaba Mateo, mi hijo. Entró a la sala arrastrando los pies, con los hombros caídos. No me miró a los ojos. No podía. La culpa se lo comía vivo. Lo veía en la forma en que se frotaba las manos, en cómo evitaba mi dirección. Se sentó en el sofá más alejado, como si quisiera desaparecer. Nos acomodamos alrededor de la mesa del comedor, esa mesa de caoba maciza donde habíamos celebrado tantas navidades, tantos cumpleaños, tantas reuniones felices. Ahora, la superficie pulida estaba cubierta de documentos legales, expedientes médicos y bolígrafos de tinta negra. Parecían cuervos posados sobre la madera, esperando para picotear los restos de mi vida. El notario carraspeó, rompiendo el silencio incómodo. Buenos días a todos. Estamos aquí para formalizar el traspaso de la tutela legal y la administración de bienes de la señora Teresa Méndez a favor de su hijo, Mateo, y su nuera, Camila, debido a la incapacidad mental permanente dictaminada por los médicos. Camila soltó un sollozo. Bueno, fue un sonido tan perfectamente ensayado que casi me dieron ganas de aplaudir. Se llevó un pañuelo a los ojos, secándose lágrimas invisibles. Perdón, es que es muy difícil para nosotros, dijo con voz temblorosa, buscando la mirada compasiva del notario. Amamos tanto a Teresa. Jamás pensamos que el Alzheimer avanzaría tan rápido. Hace unos meses era ella misma, y ahora ni siquiera sabe dónde está. Se giró hacia mí y me tomó la mano. Su tacto era frío, húmedo. Me dio asco, pero no me moví. Me quedé mirando la nada, con la boca ligeramente abierta. Mamá, susurró, para que todos la escucharan. Todo va a estar bien. Nosotros te vamos a cuidar. Ya no tienes que preocuparte por el taller, ni por las cuentas, ni por nada. Solo tienes que descansar. El doctor joven asintió con gravedad. Es lo mejor, señora Camila. En su estado, la paciente es un peligro para sí misma. Necesita supervisión constante y control total de sus activos para evitar que sea víctima de fraudes o tome decisiones erráticas. Ustedes están haciendo un acto de amor heroico. Heroico. La palabra rebotó en mi mente con ironía. Si supieran que la heroína estaba cavando hoyos anoche maldiciendo mi nombre. Mateo levantó la vista,
con los ojos rojos. «Mamá, perdóname», murmuró casi inaudible. «Es por tu bien. Camila dice que estarás mejor así. Firma aquí, Mateo», dijo Camila suavemente, empujando el papel hacia él y poniéndole el bolígrafo en la mano. Su voz era dulce, pero sus ojos clavados en él eran duros, exigentes. Mateo firmó. Vi cómo su firma salía temblorosa, débil. Al firmar ese papel, mi hijo no solo estaba entregando mi libertad, estaba entregando su propia dignidad. Estaba cediendo ante una mentira porque era demasiado débil para cuestionarla. Sentí una punzada de dolor, no por mí, sino por él. Pero ese dolor pronto fue reemplazado por la determinación. Necesitaba que tocara fondo para poder levantarse. «Ahora usted, señora Teresa», dijo el notario, girando el documento hacia mí. «Sé que su condición es delicada, pero necesito que ponga su firma, o al menos su huella, para constatar que está presente en el acto, aunque la tutela la ejerzan ellos. Es un mero trámite». Camila se tensó. Era el momento. Todo lo que había planeado, todas las pastillas molidas, todas las mentiras, todas las noches de manipulación, culminaban en este instante. Se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal, su perfume caro y empalagoso llenándome la nariz. «Vamos, mamá, toma la pluma, haz un garabato, lo que sea. Hazlo por Mateo, hazlo por mí». Me puso la pluma en la mano. Mis dedos se cerraron alrededor del metal frío. Empecé a temblar. Hice vibrar mi mano violentamente, haciendo que la pluma golpeara el papel sin escribir nada, creando un sonido rítmico, toc, 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 en la mesa silenciosa. «Está muy nerviosa», dijo Camila rápido mirando al notario. «A veces se pone así. Yo la ayudo». Intentó poner su mano sobre la mía para guiar el trazo, para forzar la firma. En ese preciso instante, el tiempo pareció detenerse. La atmósfera en la habitación se volvió densa, casi irrespirable. Podía escuchar la respiración agitada de Camila, el tic-tac del reloj de pared, el zumbido lejano de un auto en la calle. Dejé de temblar. Fue instantáneo. Mi mano se quedó quieta, firme como una roca. Mis dedos se ajustaron alrededor de la pluma con la destreza de quien ha firmado cheques y contratos durante 40 años. Camila se detuvo, confundida. Sintió el cambio en mi tensión muscular. Intentó mover mi mano, pero yo no cedí ni un milímetro. Levanté la cabeza lentamente. Dejé de mirar a la nada. Mis ojos, que habían estado vacíos y opacos durante toda la reunión, se enfocaron. Primero miré el documento. Incapacidad total. Luego miré al notario, que frunció el ceño, extrañado por el cambio repentino en mi lenguaje corporal. Miré a Mateo, que me observaba con la boca abierta, sin entender qué pasaba. Y finalmente giré la cabeza hacia ella, hacia Camila. Nuestras miradas se cruzaron a centímetros de distancia. Vi cómo la confusión en sus ojos se transformaba en duda y luego, lentamente, en el inicio del pánico. Ella vio algo en mí que no había visto en 3 meses. Vio lucidez, vio inteligencia, vio a la matriarca. Sonreí. No fue una sonrisa demente, fue una sonrisa pequeña, fría y terriblemente cuerda. «Antes de firmar, Camila», dije, y mi voz salió clara, fuerte, sin ningún rastro de balbuceo, resonando en la sala como un disparo. «Tengo una duda que no me deja dormir». El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. El notario dejó de escribir. El doctor se quitó los lentes. Mateo se enderezó en su silla. Camila retrocedió un paso, como si la hubiera golpeado. «¿Mamá?», balbuceó ella, pálida como el papel. ¿Qué dices?» La miré fijamente, disfrutando cada segundo de su terror, saboreando el momento en que su castillo de naipes comenzaba a tambalearse. «El cactus», dije con calma, con una naturalidad escalofriante. «El cactus que estaba en la ventana de mi cuarto. Se murió anoche, Camila. Se pudrió en cuestión de horas. Y me pregunto, ¿se murió por falta de agua? ¿O se murió porque se bebió el té especial que tú preparaste para mí?» La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y tóxica. Nadie respiraba. Mateo miró a Camila, luego a mí, luego de vuelta a Camila. El notario nos miraba alternativamente, oliendo por primera vez que algo estaba muy, muy mal en esta perfecta escena familiar.
El rostro de Camila pasó del blanco al rojo en un segundo. No sé de qué hablas. Estás delirando otra vez. Señor notario, por favor, ella no sabe lo que dice. ¿Está teniendo un episodio? ¿Un episodio? La interrumpí, soltando la pluma sobre la mesa con un golpe seco. Me puse de pie lentamente, alisándome el vestido gris. Ya no había temblores, ya no había hombros caídos. Me paré con toda mi estatura, imponiendo mi presencia en mi propia casa. No, querida. El episodio terminó. La temporada completa de tu telenovela barata se acaba de cancelar. Metí la mano en el bolsillo de mi vestido. Camila siguió el movimiento con los ojos desorbitados, temiendo quizás que sacara un arma, pero lo que saqué fue mucho peor para ella. Saqué la grabadora de voz digital que había estado grabando cada palabra dicha en esa mesa, y el sobre sellado del laboratorio clínico. Mateo, dije, sin dejar de mirar a Camila, que ahora parecía un animal acorralado. Levanta la cabeza, hijo. Lo que vas a ver y escuchar ahora te va a doler más que la muerte de tu padre. Pero necesito que seas un hombre y afrontes la verdad, porque la mujer que tienes al lado no es tu esposa, es un parásito, y hoy se le acabó el huésped. No dejé que Camila deambulara sola por la casa para empacar sus cosas. Aunque Mateo estaba derrumbado en la sala, yo todavía tenía la guardia alta. Sabía que las víboras son más peligrosas justo antes de huir, cuando intentan llevarse el último bocado. La seguí escaleras arriba hasta la habitación principal. Me crucé de brazos en el umbral y la observé. Ella sacó una maleta grande de marca, una de esas que compró el mes pasado con la tarjeta de crédito de mi hijo, y empezó a lanzar ropa dentro con furia, vestidos de seda, zapatos italianos, bolsos de diseñador. Deja eso, ordené. Mi voz era tranquila pero cortante como un látigo. Camila se detuvo, con un abrigo de piel sintética en la mano. Me miró con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué te pasa, vieja loca? Es mi ropa. No, corregí. Es ropa comprada con el dinero de la empresa que intentaste robar. Es ropa comprada con el sueldo del hombre al que planeabas abandonar. En esta casa, Camila, entraste con una mochila de gimnasio y tus uniformes de enfermera. Y así es exactamente como te vas a ir. Ella intentó protestar, intentó avanzar hacia su joyero, pero yo fui más rápida. Me interpuse en su camino y saqué de nuevo el sobre del laboratorio, golpeándolo suavemente contra la palma de mi mano. Escúchame bien, porque no lo voy a repetir, le dije acercándome a su cara, invadiendo su espacio, tal como ella había invadido el mío durante meses. Tienes dos opciones. Opción A. Te vas ahora mismo, con lo que traías puesto el día que llegaste, y desapareces de nuestras vidas para siempre. Opción B. Llamo a la policía ahora mismo por intento de homicidio, y más importante aún, envío este expediente toxicológico y los videos de tu preparación de medicamentos al Consejo Nacional de Enfermería y a cada hospital de Puebla. Vi cómo el color desaparecía de su rostro por segunda vez en el día. La amenaza de la cárcel la asustaba, sí, pero la amenaza de perder su licencia, de perder su capacidad de trabajar y engañar a otros en el futuro, eso la aterrorizó de verdad. Sabía que con mis pruebas su carrera estaba acabada. Sería una paria. «No te atreverías», susurró. «Pruébame», la reté sosteniendo su mirada sin parpadear. «Intenta llevarte un solo anillo, un solo centavo de esta casa, y te juro por la memoria de mi esposo que me aseguraré de que tu nombre sea sinónimo de veneno en todo México». Camila dejó caer el abrigo al suelo. Con movimientos rígidos vació la maleta de marca. Buscó en el fondo del armario una vieja bolsa deportiva que usaba cuando la conocimos. Metió un par de jeans, unas camisetas, su ropa interior, nada de valor, nada de lo que había acumulado parasitando a mi familia. Cuando pasó a mi lado para salir de la habitación, se detuvo un segundo. Esperé un último insulto, una última maldición, pero no dijo nada. Simplemente bajó la cabeza, derrotada por completo, aplastada por la dignidad que yo había recuperado. La seguí escaleras abajo, vigilando cada paso, hasta que cruzó la puerta principal. «Y Camila», le grité antes de que llegara a la reja de la calle, «si vuelves a acercarte a mi hijo, si vuelves a llamarlo, la opción B se activa automáticamente. Que te vaya bien». Cerré la puerta.
El sonido del cerrojo deslizándose en su lugar fue el sonido más hermoso del mundo. Fue el sonido de una jaula abriéndose, pero esta vez los que quedábamos libres éramos nosotros. La casa quedó en un silencio absoluto. Pero ya no era ese silencio, opresivo y cargado de secretos de los últimos meses. Era un silencio limpio, doloroso pero necesario, como el silencio que queda después de una tormenta devastadora. Caminé lentamente hacia la sala. Mateo seguía allí, sentado en el suelo entre los trozos de papel rasgado del documento de tutela. Tenía la cabeza entre las rodillas y sus hombros se sacudían violentamente. Estaba llorando. No el llanto contenido de un hombre adulto, sino el llanto desgarrador, profundo y gutural de un niño que se ha perdido en la oscuridad. Me dolían las rodillas, me dolía el cuerpo por la tensión acumulada, pero no me importó. Me arrodillé a su lado, ignorando las protestas de mis articulaciones. Puse una mano en su espalda, sintiendo cómo temblaba bajo mi tacto. «Hijo», susurré. Mateo levantó la cara. Estaba empapado en lágrimas, sus ojos hinchados. Su expresión era de una culpa tan profunda que me partió el alma. Se lanzó hacia mí, abrazándome las piernas, enterrando su rostro en mi regazo como lo hacía cuando tenía 5 años, y se raspaba las rodillas. «Perdóname, mamá, perdóname, por favor», sollozó, su voz ahogada en la tela de mi vestido. «Soy un estúpido, soy un ciego, casi te mato, casi dejo que te hicieran daño. ¿Cómo pude ser tan idiota?». Ella me lo decía y yo le creía. Le creí más a ella que a ti. Soy una basura. Le acaricié el cabello, suavemente, desenredando los nudos de su angustia. «Shh, no digas eso. No eres una basura, Mateo». «Sí lo soy», gritó golpeando el suelo con el puño. «Te traicioné. Dudé de ti. Pensé que estabas loca cuando la única loca era ella. ¿Cómo vas a perdonarme esto, mamá?» «Yo no me lo perdono». Tomé su rostro entre mis manos y lo obligué a mirarme. Limpié sus lágrimas con mis pulgares, sintiendo la piel caliente de mi hijo, mi niño, el hombre que había criado con tanto amor y que casi pierdo por culpa de una manipuladora experta. «Escúchame bien, Mateo», le dije con firmeza, pero con todo el amor que me cabía en el pecho. El mal es astuto. El mal sabe disfrazarse de ángel, de amor, de cuidado. Camila no te engañó porque seas tonto. Te engañó porque eres bueno. Te engañó porque tienes un corazón noble que no concibe que alguien pueda mentir de esa manera. Ella usó tu amor por mí en mi contra. Usó tu miedo a perderme para controlarte. «Pero debí haberte escuchado», susurró él. «Sí, debiste», admití, «porque la verdad es necesaria para sanar. Debiste confiar en tu instinto cuando te dije que algo andaba mal. Pero ya pasó. No ganamos nada con culpas. La culpa es un saco de piedras que no nos deja caminar, y tenemos mucho camino por delante». «Me siento tan avergonzado», confesó bajando la mirada. «La vergüenza sirve para aprender, no para esconderse», le dije levantándole la barbilla. «Hoy aprendiste la lección más cara de tu vida, hijo. Aprendiste que la confianza no se regala, se verifica. Aprendiste que hay que proteger a la familia no solo de los peligros de afuera, sino de los que invitamos a entrar. Pero estás aquí. Rompiste esos papeles, la echaste. Al final, cuando importaba, elegiste la verdad. Y eso es lo que cuenta. Nos quedamos abrazados en el suelo durante mucho tiempo, madre e hijo, recomponiendo los pedazos de nuestro vínculo. Sentí cómo su respiración se iba calmando poco a poco, acompasándose con la mía. La herida estaba abierta, sangrando, pero ya no estaba infectada. El veneno se había ido. Esa misma tarde hice la llamada que tanto deseaba hacer. «Bueno», contestó una voz temerosa al otro lado de la línea. «Elena», dije, y sentí cómo se me hacía un nudo en la garganta. «Soy Teresa, ya se fue, se acabó». Escuché un grito de alegría al otro lado, seguido de llanto. «¿De verdad, señora? ¿Está usted bien? ¿El joven Mateo sabe?» «Lo sabe todo. Y te necesitamos en casa, Elena. Esta casa está muy fría sin ti, y tengo mucha hambre de un buen mole, uno que no sepa a pastillas». Elena llegó a la mañana siguiente temprano, como si nunca se hubiera ido. Cuando entró a la cocina y me vio de pie, preparando café, soltó las bolsas del mercado y corrió a abrazarme. Lloramos las dos,
abrazadas junto a la estufa, dos viejas amigas que habían sobrevivido a una guerra. Luego abrazó a Mateo, quien le pidió perdón con la cabeza baja, avergonzado. Elena, con su corazón enorme, le dio una palmada en la espalda y le dijo: «Ya, niño, ya pasó. Lo bueno es que abrió los ojos. Ahora se vino a trabajar, que esta casa está patas arriba». Y así, poco a poco, la vida comenzó a regresar a nuestra casona de Puebla. Elena abrió todas las ventanas, dejando que el aire fresco y el sol barrieran el olor a encierro y a perfume barato de Camila. Sacamos las sábanas al sol. Mateo y yo pasamos el fin de semana limpiando, tirando cada cosa que Camila había dejado, cada rastro de su paso por nuestras vidas. Fue terapéutico. Con cada bolsa de basura que sacábamos, sentía que me volvía más fuerte. Mi mente, libre de químicos, estaba afilada de nuevo. Mis manos dejaron de temblar. Una semana después, bajé al taller por primera vez en meses. El olor a barro húmedo, a esmalte y a horno encendido me recibió como un abrazo. Mis empleados, mis artesanos, se detuvieron cuando me vieron entrar. Hubo un silencio respetuoso, seguido de sonrisas genuinas. No tuve que decir nada. Ellos sabían que la patrona había vuelto. Mateo bajó conmigo. Se veía cansado, más viejo, con la mirada triste de quien ha perdido la inocencia, pero estaba allí, a mi lado, aprendiendo de nuevo, escuchando mis consejos sobre las temperaturas del horno, revisando los pedidos con atención. Ya no era el niño que se dejaba llevar. Ahora era un hombre que había visto el abismo y había decidido no caer. Esa noche nos sentamos a cenar los tres, Mateo, Elena y yo. No había televisión encendida, no había teléfonos, solo había comida casera, risas tímidas y una sensación de paz que no habíamos tenido en años. Miré a mi hijo, partiendo el pan, y luego a Elena, sirviendo el chocolate caliente. La casa había estado enferma, infectada por una presencia maligna, y ahora la fiebre estaba bajando. ¿Quedaban cicatrices? Sí. La cuenta bancaria estaba golpeada, el corazón de mi hijo estaba roto y mi confianza en la gente estaba magullada. Pero estábamos vivos. Teníamos nuestra dignidad. Teníamos nuestro taller. Y lo más importante, nos teníamos el uno al otro, sin mentiras, sin máscaras, sin veneno. Habíamos sobrevivido al invierno más largo de nuestras vidas y, por fin, en el jardín donde un cactus había dado su vida por mí, empezaban a brotar las primeras flores de la primavera. Ahora, mientras sostengo esta taza de té de manzanilla entre mis manos, té de verdad, puro, caliente y limpio, miro hacia la ventana con una paz que no sentía hace años. Allí, en el mismo alféizar donde aquella pobre planta dio su vida para salvarme, he sembrado un nuevo cactus. Es pequeño todavía, pero sus espinas son firmes y sus raíces profundas. Me recuerda a mí misma, un poco golpeada por la tormenta, pero viva y de pie. Dicen que perder la memoria es el mayor temor de la vejez, pero yo he aprendido que hay algo mucho más aterrador: permitir que otros tomen el lápiz y escriban nuestra historia por nosotros. El instinto de una madre, la intuición de una mujer que ha vivido y luchado, es un escudo más poderoso que cualquier ciencia. Nunca, escúchenme bien, nunca duden de esa voz interna que les susurra que algo no encaja, incluso si el mundo entero intenta convencerlas de que están locas. Nadie conoce su mente y su corazón mejor que ustedes mismas. Si mi historia les ha tocado el corazón, o si les ha encendido una chispa de alerta para proteger a quienes aman, les pido de corazón que se suscriban a este canal y me regalen un me gusta. Pero más importante aún, compartan este video. Envíenselo a sus madres, a sus abuelas, a sus hijos. Que mi experiencia sirva de advertencia para que ninguna otra mujer tenga que dudar de su propia cordura dentro de su hogar. La vida es un regalo divino, y nuestra lucidez es el tesoro más preciado que tenemos. Defiéndanla con uñas y dientes. Soy Teresa, su amiga, recordándoles que no importa cuán oscura sea la noche, siempre podemos encontrar el camino de vuelta a la luz si nos atrevemos a abrir los ojos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga a todos y nos vemos en la próxima historia.